En alguna ocasión te dije que Astarot y la Virgen de Guadalupe son la misma aparición. Ego tenebris. Ego tenebris. Antes de comenzar por este tema, debemos aprender a discernir lo que es verdad de lo que es el mito. Te voy a platicar la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Un hombre de campo, un hombre humilde, caminando por el cerro, se encuentra con la aparición de la Virgen Morena, de la Virgen de Guadalupe. En este primer encuentro, ella le pide que le construyan un templo para adorarla. Él va con esa consigna a buscar al obispo. El obispo no le cree. Y esta situación se repite varias veces hasta que el obispo es convencido. Esta leyenda no es la del cerro de Tepeyac. Esta leyenda es 100 años más antigua y es en el pueblo de Cáceres, en España. En el video de alquimia te platiqué sobre las apariciones de las vírgenes morenas, de la Virgen Morena. En cada lugar donde ha existido una aparición de la Virgen, está ligada directamente con piedras negras, con esta materia prima que utilizan los alquimistas para trabajar. Entonces, si hay una relación directa entre el contacto con este ser superior que es el puente de contacto y de comunicación entre nuestro plano y Dios, voy a regresar a esa idea. En España, en Extremadura, está la Virgen Morena de Extremadura. Busca la imagen, busca Virgen de Extremadura y te vas a dar cuenta que la imagen es muy similar a la imagen que tenemos en la actualidad ahí en la villa, en México. Tampoco es extraño que la mayoría de los conquistadores que llegaron a América venían de Extremadura. 100 años después de esta leyenda que te conté, se empieza nos manejan ya la fecha tal en la cual el indio Juan Diego repite la misma leyenda. En el cerro del Tepeyac, caminando, se le aparece la Virgen de Guadalupe. Y entonces va con el obispo Zumárraga, al cual no le cree las 3 primeras veces, hasta que la Virgen le pide que recoja rosas de Castilla, las envuelva en su tilma o ayate, y cuando llegue y le presenta las rosas al obispo, aparece la imagen de la Virgen plasmada en ese lienzo. Aquí hay varios milagros, pero el milagro no es la aparición de la Virgen. Los milagros son, primero, que el obispo esté a tu disposición, es decir, que cada que llegas y tocas la puerta del obispo, el obispo salga a recibirte. Ese es un milagro. Y a Juan Diego lo recibieron 4 veces, 4 milagros. El siguiente milagro es que haya flores, rosas de Castilla en esta época del año, que es diciembre. Tú estás acostumbrado ahora a las flores de invernadero, a encontrar rosas cada que necesites. Bueno, en ese entonces no había invernaderos, no había personas que cultivaban rosas. Las rosas eran silvestres y en pleno inicio del invierno o finales del otoño, la rosa de Castilla no está presente de forma silvestre. Segundo milagro. Si analizas todo lo que escribió el obispo Zumárraga, que era un escritor prolífico, escribió todo lo que hizo como obispo. No hay ningún registro de Zumárraga sobre la Virgen de Guadalupe y sobre Juan Diego. ¿Qué pasó? Bueno, lo que sucedió es que el mito se consolida hasta 1649 por un cuento, por un escrito. Luis Lasso de la Vega
escribe un libro y este libro impactó tanto y por eso es que 50 años después se inicia la construcción de la antigua Basílica de Guadalupe. Es cierto, la imagen de la Virgen es muy fuerte. Es muy fuerte porque representa y viene representada siempre de la misma forma, como la sacerdotisa, como la fuerza, como la entidad que te da acceso a la memoria universal. Es la que te da el acceso a las puertas del templo. Y la imagen es tan fuerte que la han utilizado todos. La utilizó Miguel Hidalgo como estandarte para iniciar la independencia de México. La utilizó Iturbide, también la utilizó Iturbide. Hasta el mismo Benito Juárez, que era hasta el mismo Benito Juárez, que estableció en las leyes de reforma la separación de la Iglesia y el Estado, el mismo Benito Juárez decretó como fiesta nacional el 12 de diciembre, como fiesta nacional. La imagen de Guadalupe es muy fuerte, pero la imagen que ves y que todos estos feligreses van a adorar a la basílica, lo van a adorar como un milagro, como si el ayate o la tilma fueran y tuvieran todas estas características sobrenaturales que dan por sentado. Si haces una búsqueda exhaustiva, te vas a enterar que el origen de la tela no es tan milagroso como lo has pensado. Para empezar, si el ayate o la tilma, ¿qué es un ayate? Un ayate es una especie de paño de maguey que utilizaban los indios en esa época, los indígenas en esa época, para piscar maíz. Entonces, agarraban las mazorcas y las ponían en esa tela doblada para guardar. Si la imagen de la Virgen mide 1,70, ¿te imaginas el tamaño de Juan Diego? Era un indígena de mínimo 1,90 para que el ayate fuera del tamaño correcto. La tilma, porque ya no se ponen de acuerdo si es un ayate o una tilma. La tilma es parte de la vestimenta también del indígena, que también servía para recolectar el maíz. Ya no te acuerdas, pero cuando Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, quiso instituir o quiso canonizar a Juan Diego, el abad de la basílica se opuso y le mandó una carta al Papa. Y te voy a citar un pedacito de esa carta. El abad Guillermo Schulenburg escribe: la existencia del indio Juan Diego no ha sido demostrada. Podríamos obtener muchas firmas de eclesiásticos preparados, así como de laicos intelectuales que avalan esta posibilidad. Pero no queremos provocar un inútil escándalo. Simplemente queremos evitar que disminuya la credibilidad en nuestra iglesia. No se hizo mucho alboroto al respecto. Simplemente Schulenburg dejó clara su postura. Y no solo eso, ha sido la única ocasión en la cual se ha permitido el análisis del lienzo de la Virgen de Guadalupe. Entonces, Schulenburg solicitó al doctor José Sol Rosales, que fue director del Centro Nacional de Conservación de Obra Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y analizó al microscopio el lienzo de la Virgen. Los pigmentos utilizados son cochinilla, sulfato de calcio, hollín de pino, carmín y oro. Materiales que se utilizaban en esa época para hacer pinturas, para hacer cuadros. 2. La tela no es de maguey. Es un lienzo de lino
con cáñamo, preparado con una capa de pintura blanca para ser pintado. Se encuentra firmado por M.C. Marcos Zipac. Esta firma se puede ver si analizas el lienzo con luz ultravioleta. ¿Y cómo se sabe que fue Marcos Zipac? Bueno, Fray Alonso de Montufa, el segundo obispo de la Nueva España, le encarga la pintura a Marcos Zipac en el año 1550. La basílica original tenía daños estructurales, entonces tuvieron que derribarla para construir la basílica actual. Y esta nueva basílica se construyó en los años entre 1974 y 1975. Y desde entonces a la fecha es el segundo recinto en el mundo que más ganancia económica le otorga al Vaticano. Todo esto es cierto, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es la presencia y la fuerza de la imagen. Sí, el hecho de que la Virgen haya sido pintada por un gran artista, por un gran pintor, no le quita el valor simbólico que tiene. El hecho de que no sea una tilma de ayate, sino que sea un lienzo de lino, es irrelevante. La imagen de la Virgen Morena, como inicié esta cápsula, es para recordarte que tienes la posibilidad real de desarrollarte, de tener contacto con Dios. Dios es inaccesible, por eso le rezamos a la Virgen María o a la Virgen de Guadalupe. Cuando entiendes después del trabajo de voluntad y de disciplina y logras el contacto con Astarot, te das cuenta que es el camino para lograr esa charla con Dios, el contacto con el Creador de todo, con el Creador del universo. Es por eso que a mí no me preocupa que la Virgen de Guadalupe sea o no sea una fotografía, que hayan venido los investigadores de la NASA, que no es cierto, a analizarla. Todo eso es irrelevante, todo eso son intentos para justificar una creencia que se queda solo en lo sobrenatural. Y ya hemos hablado que la magia requiere raciocinio, que la magia requiere entender hasta dónde llega el mito, porque esa es tu limitación, esa es tu limitante. Cuando sabes con certeza, sin garantías, pero con certeza, que si llevas a cabo tu ritual de forma correcta, puedes entonces obtener el acceso a la memoria universal o al contacto con Dios. La Virgen Morena, Ishtar, Astarte, Astarot, son el camino y el único camino para tocar la gloria de Dios. Sí, la gloria de Dios aquí en la tierra, no en los sueños guajiros. Ego tenebris. La guadalupana.